Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklord y te doy la bienvenida a Churicua. Esta noche, en el siguiente recopilatorio de leyendas, escucharemos las leyendas de Cantuña, el bufón del castillo Malahite, el cura español y Esteco. Asimismo, te recuerdo que este recopilatorio tendrá entre cada historia un intermedio musical. Así que disfrútalo porque la noche aguarda por ti. Caminaba por la iglesia de San Francisco, en Quito. Un hombre con atuendo folclórico del lugar me saludó y me hizo un ademán para entrar a la iglesia. Al entrar, no lo vi. Supuse que se había perdido entre la gente o que tenía algún rol importante allí. Al salir, lo vi de nuevo en la puerta y con una piedra en la mano. Se me hizo un poco extraño verlo así. Me ganó la curiosidad y le pregunté: Disculpe, ¿qué hace con esa piedra en la mano? Solo defiendo lo mío, defiendo mis tratos. ¿Cómo se llama? Me llamo Cantuña. Tras esto, se dio la vuelta y se fue. Al darme vuelta lo busqué y ya no lo vi. Se me hizo raro, así que al desconocer de quién se trataba, opté por preguntarle a alguien que parece ser de aquellas personas que ayudan en la misa. Pero su respuesta fue que no conocían a nadie con ese nombre. Pregunté un poco más y, para mi sorpresa, al joven al que le había preguntado era guía de turista. Me dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Sin embargo, había un Cantuña que él ubicaba. Cantuña, según me contó, era un indígena al que le había sido encomendada la labor de construir la iglesia por una corta e irracional fecha en la que debería terminar. Claro, recibiría una excelente paga a cambio. En la construcción iban bien, pero la fecha límite estaba próxima y la construcción no lograba ni siquiera estar cerca de terminar. Al verse desesperado por terminar la iglesia, el diablo apareció ante él. Cantuña, conozco tu agonía. Hay algo que deseas y que necesitas. Necesitas mi ayuda en demasía. Así es. Necesito que esta iglesia acabe de construirse lo antes posible. Entiendo. Esta iglesia acabará de construirse muy pronto, pero a cambio me darás tu alma. Lo haré. Solo te pido que acabes lo más pronto posible y te daré mi alma cuando la última piedra haya sido colocada. Asimismo, el diablo invocó a su séquito infernal y la construcción se llevó a cabo a un ritmo sumamente rápido. Al ver cómo avanzaba la construcción y ver lo que parecía ser un final predecible, tomó una de esas piedras y la escondió. Cuando la construcción llegó a término, el diablo le dijo: Bien, Cantuña, parte del trato está hecha. Ahora te pido que cumplas con la tuya. Espera, no es así. Esta piedra no ha sido colocada, dijo mientras mostraba la piedra que guardaba consigo. De mala manera, aceptó su derrota y, tras lamentarse por haber sido vencido por un humano, se fue. Así que Cantuña derrotó al diablo. Entonces, ¿qué pasó con él? Nadie sabe. Quizás eso solo lo sabe Dios. Una vez terminada la explicación, acepté su propuesta de un recorrido por la iglesia y algunos otros lugares de interés cercanos. Aunque me gusta pensar que Cantuña sigue por aquí, vigilando su obra y feliz de su hazaña
y su victoria. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Irlanda, no la desaproveché y tomé un recorrido a aquellos lugares de ensueño. Lo primero que se me ocurrió al estar en Dublín fue buscar atracciones que visitar. Con un par de referencias de internet y sugerencias de la gente, decidí visitar el castillo Malahide. Reservé el recorrido y quedé sumamente cautivado por su belleza, jardines, sus exquisitas galerías y sobre todo los fantasmas. Antes de iniciar el recorrido decidí buscar el baño y al salir escuché unos cascabeles sonando y escuché la voz de alguien murmurando, riéndose. Cuando me percaté, mi chaqueta que estaba atada en mi cintura estaba pisada y colgada en una puerta que se encontraba abierta. Se me hizo extraño y justo un guía venía a buscarme para preguntarme si ya estaba listo, porque el recorrido estaba por comenzar. Mientras recorríamos el castillo y ya en otra parte del tour, sentía que me jalaban el pantalón o me tocaban el hombro como para llamar mi atención. Volteaba y no había nadie. Cada tanto escuchaba cascabeles, pasos y ese mismo ente siguiéndome e inclusive en algunos espacios me parecía ver fotobombas. Hasta que nuestro guía narró la leyenda de Puck. Entre los tantos fantasmas que habitan el castillo, Puck es uno de los más famosos. Es un enano que logró convertirse en bufón. Según cuentan, él se encargaba no solo de animar a la corte y a los señores del castillo, sino a vigilar el castillo como un centinela. En el reinado de Enrique VIII y dado sus antecedentes rebeldes, Eleanor Fitzgerald, condesa de Desmond, fue una prisionera en este castillo. Puck, al verla, se enamoró perdidamente de ella, una mujer fuera de lo común en esa época. Sin embargo, él murió en el frío y nevado diciembre, acuchillado y en su último aliento, aún vistiendo su traje de bufón, dijo que permanecería encantando el castillo. Mientras nos movimos a otra área del castillo, decidí contarle con un poco de pena al guía sobre lo que me había sucedido. Me dijo que seguramente Puck me jugó alguna broma, ya que le encantaba hacer bromas, pero las fotobombas eran sus favoritas. Ciertamente no sabía qué pensar. Traté de no reparar más en ello durante el resto del recorrido. Desconozco si fue el mal de amores, conveniencia o simplemente traición. Me entristezco al pensar en el pobre de Puck muriendo en el frío.
Recuerdo esta historia que me contó hace tiempo mi bisabuelo. Fue de cuando una vez él entró a la cueva del Cerro de Casque. En esa época él era joven, muy intrépido y valiente. Había acordado con algunos amigos de verse en un punto del camino y de ahí todos juntos recorrían la cueva, con las precauciones necesarias, claro está. Por desgracia, ese día a todos les pasó algo, emergencias familiares, algún pendiente urgente que atender, y solo él y su amigo Teodoro fueron los únicos que se adentraron a la cueva. Me describió aquellas maravillas dentro de la cueva que lograron divisar, tanto por la luz del sol en la entrada de la cueva, como aquellas que con un poco de luz un tanto tenue les permitió admirar. Me describió todo a su alrededor con lujo de detalles, pero había algo que le llamaba la atención a ambos, un flujo de aire corriendo, como si hubiera una salida, y se escuchaban cánticos muy agradables. No se entendían del todo las letras o lo que cantaban, pero para ellos les daba un aire tranquilo e inquietante por el solo hecho de pensar en quién estaría allí, en esa cueva. Se siguieron adentrando. Los cánticos se hacían cada vez más y más nítidos. Era latín, mas no encontraron a nadie, al menos hasta donde ellos se propusieron avanzar. Decidieron ir saliendo y optaron por investigar más al respecto, preguntando a todas las personas mayores y al cura de Tegucigalpa. El cura los escuchó con asombro, pero no supo dar respuesta alguna a sus inquietudes. Unos meses después, llegaron unas monjas de España. Pidieron ser acogidas en el sitio, argumentando que un familiar en el camino de Dios las había llamado, y también remarcaban su enorme necesidad de visitar la cueva de Casque. Las monjas, con la ayuda de mi abuelo y de Teodoro, entraron a la cueva. Les pidieron retirarse o esperar un rato en lo que ellas terminaban de rezar en su interior. Tras algunas horas, las monjas salieron y le platicaron al padre que había un cura español que había celebrado una de las primeras misas, si no es que la primera, como capellán en la expedición de Cristóbal Colón en Puntas Caxtinas en 1502. Nadie conocía el nombre del padre que allí falleció, tomando en cuenta aquellos que murieron en la evangelización de la región, y se cree que aquel que murió debe haberse negado el exterminio de los indígenas refugiándose en su interior, o sucumbiendo a sus heridas al intentar escapar. La curia no tenía registro alguno de su nombre, y las monjas se negaron a confesarlo, salvo en secreto de confesión. Al escuchar su testimonio, el padre tomó la decisión de bendecir la entrada de la cueva, y esta se llevó a cabo en 1936. Muchas personas le dieron connotaciones religiosas e incluso se habla de peregrinaciones a la misma. Desconocemos si el alma de ese sacerdote descansa en paz hoy en día, pero cuando menos, vela por aquellos fieles, o mejor dicho, los descendientes de aquellos fieles que seguro protegió con su vida.
Nunca he de olvidar que cuando era peque, mis padres siempre me decían que debía ayudar a los demás. Nosotros somos de la provincia de Salta, Argentina. Recuerdo una vez cuando estaba en el parque y al andar en bicicleta siempre me caía. Así que mi abuela siempre traía consigo apósitos. Una nena se cayó al tropezarse y se raspó. Le di de mi agua para remojar la herida y le dio el último apósito a la nena para que se sintiera mejor. Esa vez, solo recuerdo, nos dedicó una sonrisa y se fue. Cuando iba al parque, veía una situación similar y a nadie ayudando, ni con un apósito, ni con nada más. No pude evitar recordar a mi abuela. Cuando le pregunté la razón de por qué siempre decía que debíamos ayudar a los demás, me decía que algún día podría necesitar esa ayuda, a menos que te ocurriera algo como a los habitantes de Esteco. Cuando le pregunté al respecto, me contó que Esteco era una ciudad con tierras fértiles, hermosas y de grandes riquezas que había sido fundada en 1609. Se convirtió de inmediato en una ciudad próspera y llena de vida. Sin embargo, los pobladores se dejaron llevar por la codicia. Nadie ayudaba a nadie. Todos eran muy altivos y los amos maltrataban a los esclavos. Un misionero llegó pidiendo asilo, comida, tocó puerta por puerta, pero nadie, por más opulenta que fuera la casa, no eran capaces de darle al menos un poco de comida, un lecho donde dormir. Una vez llegó a las afueras de la ciudad. Encontró una casa muy humilde, pero una señora que vivía ahí, con su hijo, fueron capaces de acogerlo. Ella sacrificó la única gallina que tenían para servirle algo de comer y lo acogieron por esa noche. Agradecido, a la mañana siguiente siguió en el pueblo predicando la importancia de la generosidad, la caridad y la humildad, pero nadie le hacía caso. Todos o lo ignoraban o se reían en son de burla. Al volver con tal desazón, él le confesó a su anfitriona que era un profeta, que Esteco estaba destinada a perderse, a la ruina, por su falta de generosidad, avaricia y exceso de vanidad, que en agradecimiento a su hospitalidad le mostraría el camino, que pasara lo que pasara no debía mirar atrás, o de lo contrario, el castigo los alcanzaría, escapando lo antes posible. En el camino, el estrépito de un terremoto, grietas en el piso, los gritos desgarradores. Este mismo se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1692, que había empezado a las 11, y la mujer y su hijo siguieron al misionero, pero los gritos de dolor y la desesperación de las víctimas hicieron que ella volteara, y al instante ambos se transformaron en estatua, una estatua que, según dicen, en el aniversario de la tragedia, se le permite escapar a su destino y visitar la ciudad de Salta. Sinceramente, me suena a la historia de Sodoma y Gomorra, pero la curiosidad de ver a esa pobre mujer que sucumbió a la curiosidad me animan a seguir la mía y ver si el próximo 13 de septiembre puede llegar al fin a Salta sana y salva.